El primer cuerpo apareció en agosto de 1993, semienterrado bajo unos pinos cerca de Allentown. Jane Doe, de 39, luego identificada como Clara Voss, una empleada de librería de 24 años, no mostraba traumas visibles, excepto un corte en forma de medialuna debajo de su oreja izquierda. La falta de heridas defensivas o agresión sexual desconcertó a los investigadores. Para 1995, 3 víctimas más fueron halladas en un radio de 32 kilómetros. Mujeres de 19 a 34 años, todas con el mismo símbolo tallado post-mortem. La prensa habló de rituales sectarios. La policía temía a un asesino en serie perfeccionando su método. Lo que unía a las víctimas no era su origen, estudiantes, profesionales, una madre soltera, sino los lugares. Cada cuerpo fue encontrado cerca de un hito abandonado, un diner clausurado, un granero derrumbado, una torre de agua oxidada. El asesino elegía escenarios devorados por el tiempo. Las primeras investigaciones se centraron en el perfil geográfico, pero la baja población y la infraestructura en ruinas no dieron testigos. Las pruebas eran escasas, fibras sintéticas, huellas de botas inconsistentes y el símbolo recurrente que los forenses compararon con una luna fracturada. La quinta víctima, Rosalind Carter, rompió el patrón. Una abogada fiscal de 42 años, hallada en 1997 en un motel abandonado. El símbolo, sin embargo, seguía allí. Era un error, una evolución, o Rosalind era un mensaje. Para entonces, el caso estaba frío, archivado entre crímenes más recientes. En 2001, la perfiladora del FBI, doctora Elena Márquez, reabrió el caso. Argumentó que el símbolo era una firma, no un ritual. Su análisis reveló a un asesino obsesionado con el control, no el caos. La ausencia de violencia, más allá de los cortes, sugería precisión, casi delicadeza. Las víctimas, colocadas con las manos entrelazadas y el rostro hacia arriba, reflejaban una reverencia perturbadora. Márquez teorizó que el asesino se veía como un curador, preservando belleza en la decadencia. Los asesinos en serie suelen clasificarse en organizados, desorganizados o mixtos. Este desafió las categorías. La planificación meticulosa contrastaba con la exposición de los cuerpos. Márquez propuso una doble identidad, un hombre con un trabajo estable que requería detalle, mecánico, impresor o incluso funerario. El símbolo, vinculado después a marcas ferroviarias del siglo XIX, insinuaba nostalgia por una era pasada. Críticamente, las víctimas vivían cerca de paradas de autobús o tren, lo que implicaba vigilancia sin contacto directo. No cazaba, cosechaba, eligiendo a personas invisibles para el sistema. Esa frialdad, según Márquez, lo hacía letal, un fantasma en plena luz. El avance llegó en 2015, cuando una revisión de casos archivados destacó una detención por allanamiento en 1988. Walter Greer, entonces de 22 años, fue arrestado cerca de una estación de tren abandonada. En su auto había bocetos de los lugares donde aparecieron los cuerpos. Greer, ya un técnico de climatización de mediana edad, no tenía antecedentes graves. La vigilancia mostró que Greer frecuentaba mercados de pulgas, coleccionando objetos ferroviarios antiguos. Una orden de registro descubrió mapas con fechas de los asesinatos, rollos de cuerda sintética idéntica a las pruebas y un diario lleno de reflexiones sobre limpiar la podredumbre. La prueba definitiva fue una foto del motel de Rosalind, tomada semanas antes de su muerte. Greer lo había visitado para una reparación. Su arresto fue frío, no opuso resistencia. Sabía que vendrían, murmuró. En su garaje encontraron un estudio macabro. Fotos de las víctimas, cuchillos y una plantilla del símbolo. No guardaba trofeos, solo registros detallados de sus obras. El juicio duró 3 semanas. Los fiscales pintaron a Greer como un narcisista obsesionado con preservar la pureza.
La defensa alegó locura, citando un trauma infantil, la muerte de su madre en un descarrilamiento. El jurado lo declaró culpable en 6 horas. El caso transformó a la policía rural. Se adoptaron los protocolos de Marqués, integrando contexto histórico en perfiles criminales. Los hitos de la Ruta 22 se convirtieron en memoriales. Las familias de las víctimas impulsaron leyes para acelerar el análisis de ADN en casos archivados. Pero una pregunta persiste. ¿Por qué Greer se detuvo tras Rosalind? En una entrevista desde prisión en 2018, sonrió. No me detuve, ustedes dejaron de buscar. 3 desapariciones más en la Ruta 22 entre 1999 y 2004 siguen bajo investigación. Como detective que dedicó 22 años a este caso, aprendí que el mal prospera en los vacíos, en lo que ignoramos. Greer no era un genio, era paciente. El perfilamiento dio palabras a su locura, pero fue el trabajo tradicional el que lo atrapó. Todo asesino deja ecos. Nuestro trabajo es dejar de escuchar monstruos y oír los susurros de lo ordinario. Las sombras de la Ruta 22 no se han desvanecido, solo han adoptado nuevas formas.